Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Vamos a ver el capítulo 28 de Jeremías. El capítulo completo son 17 versículos, tampoco es demasiado extenso, lo vamos a estar leyendo y vamos a estar orando. Pero bueno, antes quería, a modo de introducción, comentar algunas cositas, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, alguna vez nos habrá pasado una situación, ¿no? de haber hecho algo en el sentido de una obra de teatro, ¿no? O cantar, como Didri, por ejemplo, que canta muy bien, o cualquier otra cosa, y que hayamos preguntado, ¿verdad?, a alguien que cómo lo hemos hecho. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo he hecho? Y claro, cuando esa persona nos contesta, ¿qué quieres que te diga? ¿La verdad o lo que quieres oír? Ahí, claro, hacemos así y lo que sea, desde luego, ha sido un desastre. Cuando alguien nos dice que si lo que queremos oír o la verdad, es porque la verdad es un poco dura, ¿verdad? Ahora, si esta persona no es de confianza, porque si una persona es de confianza, posiblemente te diga eso para intentar no hacerte daño, pero tampoco mentirte. Pero si una persona, tú le preguntas a una persona que no es de confianza, sino más bien cree que diciéndonos cosas que nos agradan puede sacar algún provecho o puede ser beneficiado de alguna manera, aunque nos mienta, el problema pinta bastante mal. El final de esto es que salimos perjudicados nosotros por la mentira, con nuestro orgullo crecido, ¿verdad? Pero falsamente, pensando erróneamente que somos mejores y más fuertes de lo que somos, por culpa de una mentira que nos han dicho, ¿verdad? Pero guiados por su propio beneficio, ¿verdad? Somos guiados a un camino erróneo nosotros también, por culpa de una mentira, y puede tener eso consecuencias bastante malas. Y eso es culpable tanto el que nos ha dicho la mentira como nosotros mismos por creerla. Porque nosotros entonces confiamos en la persona incorrecta. Estamos confiando en la palabra de una persona que no debemos confiar. Entonces también somos culpables. Es tan culpable el que dice la mentira como el que la cree, no como el que la escucha, como el que la cree y confía en ella. Y en este hecho histórico que vamos a ver ahora, en Jeremías 28, vamos a ver una situación concreta de este estilo, pero evidentemente muchísimo más grave, porque no es una situación cotidiana como el ejemplo sencillo que acabo de poner. Es mucho más grave. Es alguien mintiendo respecto a la palabra de Dios. Es alguien poniendo en boca de Dios cosas que él no ha dicho. Es alguien guiando a un pueblo de Dios por medio de palabras que Dios no ha dicho, diciendo que sí lo ha dicho, y el pueblo creyéndole a él. Nos situamos cronológicamente, para tener un poco de contexto, en el año 594, 593 a.C. aproximadamente, ya que Jerusalén fue capturada por Nabucodonosor en el 597 a.C., ¿vale? Como leemos en el versículo 1, dice, en el año cuarto, ahora lo vamos a leer, el versículo 1 nos sitúa en el año cuarto. Cuando habla del año cuarto, está hablando desde la caída de Jerusalén ante Nabucodonosor. Por lo tanto, desde el 597, pues más o menos 594, 593 a.C., ¿vale? Y el pasaje que vamos a ver hoy, que está, como decimos, el capítulo 28, está precedido por el capítulo 27, ¿vale? Es algo no muy difícil de entender, ¿vale? Pero digo esto porque el contexto nos lleva a eso, porque realmente se puede considerar que los capítulos 27, 28 y 29 de Jeremías son parte de un mismo acontecimiento. Son 3 capítulos que son parte todo de un mismo acontecimiento. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 28, ¿vale? Pero para entender un poquito el capítulo 28, resumo muy brevemente lo que pasó en el capítulo 27. En el capítulo 27 Dios manda a Jeremías que se haga yugos y coyundas y los ponga en su cerviz, en su cuello, atrás, en su nuca, para mandar un mensaje primero a los reyes de las naciones paganas, a Edom, a Moab, a Amón, a Tiro,
y a Sidón. Y después el mismo Jeremías entregárselo hablado al rey de Judá, a Sedequías. Primero a las naciones paganas y luego al rey de su nación por medio de su palabra hablada, ¿vale? Entonces, por si alguien no lo sabe, un yugo es, leo textualmente, un instrumento que se usa para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, ¿vale? Eso es un yugo, lo que se ponen los bueyes para arar y para trabajos forzados, ¿vale? Y para que el amo pueda controlarlos. Y va sujeto a un carro, evidentemente, para tirar del arado. Así que una coyunda también, que habla de coyunda, la coyunda es la correa fuerte que sujeta al yugo al animal, ¿vale? Una correa fuerte con que sujeta al cuello, ¿vale? Así que esta era una recreación gráfica realmente de un mensaje que Dios le daba al pueblo. El mensaje de Dios básicamente dice que Él es el Dios soberano y ha decidido entregarle la tierra a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él es soberano y Él ha decidido eso. Sus propósitos están por encima de nuestro entendimiento, de lo que nosotros creemos que es bueno o malo. Y Él ha decidido esto. Y se lo decía al pueblo. Decía que la nación que no se someta a su yugo, es decir, que no le sirva, sería destruida. Había mucha cantidad de falsos profetas y adivinos y hechiceros, etcétera, que profetizaban falsamente en nombre de Dios en esa época, diciendo que no se sirviera al rey de Babilonia, que se iba a liberar al pueblo y tal. Y en este mensaje, Jeremías, Dios les dice a todos, no escuchéis a esos falsos profetas, porque os profetizan mentira para removeros lejos de vuestra tierra. Eso es lo que dice textualmente. Sin embargo, concluye el mensaje con que todo aquel que se someta al rey de Babilonia, yo haré que permanezca en su propia tierra, dice el Señor en el versículo 11. El que se someta al rey de Babilonia, haré que permanezca en su propia tierra. Y después de este evento, viene la situación de nuestro texto de hoy, Jeremías capítulo 28, ¿vale? Lo vamos a leer y después vamos a estar orando, pidiendo la dirección del Señor. Dice así, capítulo 28 de Jeremías, capítulo entero, capítulo 28 de Jeremías. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó en este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino
palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Ve y habla a Ananías diciendo: Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos aquí delante de tu santa palabra y con esta gran responsabilidad, tanto de predicarla como de escucharla, Señor, porque es que te escuchamos todos, desde el que predica hasta los que escuchan al predicador, porque queremos oír tu voz, Señor. Háblanos, enséñanos claramente, Señor, lo que nos quieres decir con este mensaje. Danos discernimiento, Señor, para poder saber quiénes son los verdaderos y los falsos maestros, los verdaderos y los falsos profetas, Señor. Que sabemos que todos nos equivocamos, pero hay falsos maestros, Señor, que encubiertamente se meten dentro de la iglesia y hacen mucho daño, Señor. Danos discernimiento y ayúdanos a saber quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos, Señor. Ayúdame en mi torpeza, Señor, porque lo importante es tu palabra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, primero vamos a definir qué es un profeta, porque a veces hay un poquito de confusión con esto. A veces hay personas que se creen que el profeta es como una especie de vidente, ¿no? Uno que adivina el futuro, y nada que ver con eso. La definición real de profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Es decir, habla la palabra de Dios. Dios le da su palabra y el profeta habla la palabra de Dios. Nada que ver con adivinos, ni con agoreros, ni con nada de esto. Sí, es verdad que en el Antiguo Testamento, evidentemente, Dios hablaba con el profeta y el profeta decía al pueblo: va a pasar esto, o daba órdenes, como en este caso. Pero no es estrictamente una predicción del futuro. La profecía es hablar por medio de Dios, hablando por medio de un hombre. Ese es el profeta. Y en esta época de Jeremías había muchos falsos profetas, como estamos diciendo. Pero ni por un momento pensemos que eso es exclusivo de esa época. En la actualidad siguen existiendo multitud de falsos profetas y falsos maestros. Entonces, para ver un poquito todo esto, he dividido el mensaje en 3 encabezados, que van a ser un contraste entre los falsos y los verdaderos profetas. Esos son los 2 primeros puntos, ¿vale? Los verdaderos profetas y el segundo punto, los falsos profetas. Y luego el tercer punto lo he titulado el verdadero con mayúscula, toda la palabra con mayúscula, profeta. El verdadero profeta. Así que 3 puntos: los falsos profetas, segundo, los verdaderos profetas, y el tercero, el verdadero profeta. Empezamos con el punto 1, los falsos profetas. Vamos a ver 3 verdades sobre los falsos profetas. 3 verdades. La primera verdad dice que no son enviados o llamados por Dios. Lo vemos aquí en el texto. Los falsos profetas no son enviados o llamados, ni llamados por Dios. Dios lo advierte también por medio de una carta de Jeremías al pueblo deportado en Babilonia en el capítulo siguiente, en el capítulo 29, al que vemos hoy. Recordamos que todo esto, estos 3 capítulos, 27, 28 y 29, pertenecen a un mismo evento. Lo que pasa es que nosotros vamos cogiendo trocitos, ¿verdad? Pero es todo un mismo evento. Dice el versículo 8, el capítulo 29, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos,
ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Constantemente estaba Jeremías advirtiendo al pueblo de estos falsos profetas. Y Ananías era uno más, el falso profeta de nuestro texto, Ananías, era uno más. Dios mandó a Jeremías y este se lo dijo a Ananías, en el versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. Tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Entonces ahí vemos a un verdadero profeta denunciando a un falso profeta públicamente. Porque estaba todo el pueblo, recordamos, todos los sacerdotes, todos estaban. Y hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo con los falsos profetas. Tarde o temprano, Dios los saca a la luz. Pero por medio de su palabra, que ya tenemos escrita. Dios ya no manda a un profeta verdadero, en el sentido de que no le da una revelación especial para decir, denuncia a ese que es un falso profeta. No, ya tenemos su palabra, hermano. Y por medio de su palabra escrita, Dios sí manda profetas verdaderos, pero que se basan en su palabra escrita, no en revelaciones especiales. Nosotros no creemos que ya haya revelaciones especiales, porque no hay necesidad, ya tenemos la palabra, de verdad. La palabra profética más segura. Entonces, Dios lo que nos manda es contrastar las palabras de un profeta, es decir, un predicador, un maestro, alguien que se pone aquí en un púlpito, con la palabra de Dios, con la Biblia, con la palabra de Dios que todos tenemos en nuestra mano. Tenemos que contrastarlo y ver si lo que decimos desde aquí, yo el primero, es acorde con la palabra de Dios o no. En el Antiguo Testamento, como hemos dicho, Dios, como en el texto de hoy, mandaba un verdadero profeta para dejar al descubierto a los falsos profetas. Pero en la actualidad lo hace con la Biblia. Por esto es importantísimo que todo cristiano, no solo los pastores, los maestros, los diáconos, todo cristiano estudie con la mayor profundidad posible la palabra de Dios. Primero para conocer al Dios de la palabra. No es por tener datos, es porque Dios se dio a conocer y se reveló por medio de su palabra. Y si nosotros somos sus hijos y le amamos, queremos conocerle. Queremos tener un conocimiento íntimo, ¿verdad?, de Dios. Esa es la primera necesidad de estudiar la palabra. Pero también para discernir a los falsos que no hablan conforme a la palabra de Dios. Solo por medio de su palabra podemos discernir eso. Recordamos que cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le tentaba distorsionando y manipulando la palabra de Dios, hermanos. El diablo es mejor teólogo que el mejor de los teólogos cristianos, solo que usa su teología para el mal. Pero el diablo es el mejor teólogo, el diablo conoce la palabra de Dios mejor que nadie, pero la usa mal. Podríamos decir lo siguiente: un cristiano debe crecer todo lo que pueda en su teología. La teología es conocimiento de Dios, ¿vale? Pero un teólogo doctorado puede no ser cristiano. Cuidado, ¿eh? Un cristiano debe crecer todo lo que pueda en su teología, en su conocimiento de Dios. Pero un teólogo doctorado puede no ser nacido de nuevo. Una cosa no quita la otra. Hoy vemos cómo falsos profetas distorsionan la palabra de Dios para enseñar que si tú eres cristiano, Dios te va a dar bendiciones materiales. O que te va a dar cierta posición de exaltación en la iglesia o en el gobierno o en cualquier barbaridad, ¿verdad? O que te va a sanar de una enfermedad, ¿vale? Y sí, Dios puede bendecir de muchas maneras. Si Él quiere puede hacer lo que sea, ¿vale? Pero de ninguna manera Dios ha prometido que si le seguimos, nuestra vida aquí en la tierra será maravillosa, que Dios tiene un plan maravilloso para ti, que nada va a ir mal, no vamos a tener enfermedades, no vamos a tener problemas. Más bien al contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Ya lo avisó desde el principio. Y esto nos lleva a la segunda característica de los falsos profetas. La segunda verdad. Los falsos profetas profetizan mentiras que la gente quiere oír. Los falsos profetas profetizan
mentiras que la gente quiere oír. Vemos en los versículos 3 y 4 la falsa profecía de Ananías, que dice: dentro de 2 años haré volver a este lugar los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, y rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Esa fue la profetada de este hombre, que dijo de su propio corazón. El pueblo judío en ese momento estaba sufriendo bajo el sometimiento de Babilonia. Estaba muy mal, estaban pasando hambre, estaban pasando enfermedades, esclavitud, estaban sometidos a esclavitud. Así que estaban desesperados y deseando oír una palabra de aliento. Es normal. Por eso los falsos profetas profetizaban cosas buenas, profetizaban libertad, profetizaban bendiciones, profetizaban que iba a venir todo perfecto, ¿verdad? Y el pueblo los escuchaba y los atendía y los seguía. Pero esto no disculpaba al pueblo, como hemos dicho antes. Esto no significa que el falso profeta es el culpable y el pueblo son inocentes. No es así, ya que Jeremías, el verdadero profeta reconocido, constantemente avisaba al pueblo de que no se escucharan a estos falsos profetas, porque les profetizaban mentiras, por lo que no tenían excusa. Simplemente preferían creer una mentira agradable que la verdad de Dios. El pueblo prefería creer la mentira, porque les agradaba más. Comezón de oír, ¿verdad? Y hoy también pasa, no hay nada nuevo debajo del sol, hoy también pasa. Dice Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Si todos estos charlatanes predicadores de la prosperidad hacen crecer sus congregaciones, si cada día tienen más éxito, es porque cada día hay más personas que los escuchan. Y les creen a ellos antes que a Dios. Por esa razón crecen esas iglesias, entre comillas, esas congregaciones. No podemos llamar iglesias. Esos falsos predicadores rendirán cuentas ante Dios, eso está claro. Igual que rendían cuentas los falsos profetas, como hemos visto hoy. Este ejemplo en el capítulo 28 de Jeremías. Pero los que les siguen también rendirán cuentas a Dios. Porque también tienen la palabra de verdad. Tienen la palabra profética más segura. Pero prefieren creer la mentira de estos ladrones. Y sí digo ladrones porque roban. Encima les roban el dinero a los que se congregan ahí con ellos, los pastores, por medio de manipulaciones emocionales. Les roban el dinero. Atrae tu diezmo, siembra y cosecharás. Mentiras todo, manipulaciones emocionales para robar a los miembros de la iglesia. Bueno, a los miembros y a los que no son miembros, eso a ellos les da igual. Todo lo que puedan sacar es bueno para ellos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4, del 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es lo que pasaba aquí y lo que pasa en la actualidad. Y se apartarán de la verdad, el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sin embargo, aunque esto sea triste, Dios en su infinita sabiduría lo usa para bien de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él permite que existan este tipo de congregaciones. Él lo permite, que nosotros lo veamos y nos duela, realmente es para nuestro bien. Porque lo usa para separar las ovejas de las cabras, para proteger así a las iglesias locales que son suyas, que son fieles, imperfectas pero sinceras. Somos pecadores todos, pero son sinceros. Amamos al Señor porque Él nos amó primero, pero amamos al Señor. Y nos protege de los falsos profetas, de los falsos hermanos, de los falsos maestros, que realmente no buscan la gloria de Dios, sino la suya propia. Él usa hasta eso para proteger a sus
ovejas. En conclusión sobre este tema, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos predicadores, saben lo que muchísima gente quiere oír y se lo predican con la intención de sacar provecho para sí mismos. Es la única razón. Y en estas sectas llamadas Evangelio de Prosperidad, los únicos que prosperan son los pastores, curiosamente, si lo vemos, con el dinero de los seguidores. ¿Qué quieren creer? Vemos a los que los siguen, ¿no? Muchos que diezman un montón de dinero y que ofrendan un montón de dinero, y muchos están pasando por situaciones tremendamente malas económicamente, porque creen a estos impostores, los creen. Y luego estos se compran aviones privados, y se compran yates y se compran... diabólico, es diabólico, es totalmente diabólico. Y como tercera verdad sobre los falsos profetas, vamos a ver que provocan consecuencias terribles a los que les escuchan y a ellos mismos. Provocan consecuencias terribles a los que les escuchan y a ellos mismos. Los versículos del 15 al 17 dice: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías. Lo que habla el verdadero profeta se cumple, porque es conforme a la palabra de Dios. Ananías, el falso profeta, estaba siendo instrumento del diablo para desviar al pueblo de la verdad. Les instaba a resistir al sometimiento de Nabucodonosor, diciendo falsamente que en 2 años terminaría esa situación y que vivirían en paz. Estaba siendo responsable de que la inmensa mayoría del pueblo judío viviera en contra de la voluntad de Dios, sufriendo así las consecuencias. Volvemos al capítulo 27, en el versículo 8, donde Dios dice al pueblo, por medio del verdadero profeta Jeremías: y a la nación y al pueblo que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe por su mano. Eso es lo que Dios dijo. Dios no dijo: vas a ser cabeza y no cola. Eso lo dice Dios, pero en otro contexto. Dios le estaba diciendo: someteos, porque ese es mi propósito, es mi voluntad, que vosotros no entendéis. Someteos bajo el yugo de Nabucodonosor, porque yo soy soberano y quiero así. Y el que no lo haga va a morir. Muchas veces no entendemos lo que quiere hacer Dios, pero debemos ser obedientes, aunque no lo entendamos, porque su inteligencia y su sabiduría son eternas y son infinitas. Perdón. Así que debemos aprender de estas cosas. Dios estaba advirtiendo de las consecuencias que habría para todo aquel que no se sometiera a la voluntad del Señor. Guerra, hambre, enfermedades, hasta que termine con esta nación, dice Dios, hasta que termine con la nación. O sea, no estaba diciendo cosas sutiles, estaba siendo bastante claro. En Hebreos 10 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, tenemos un Dios de amor, pero tenemos un Dios de ira también. Por eso Dios quiere que le obedezcamos para que vayamos por el camino que Él quiere y todo nos vaya bien con el propósito final de la salvación y la vida eterna. Aunque pasemos aquí aflicción, dentro de la aflicción Él nos da gozo. Y dentro del problema Él nos da la solución. Dios es soberano y su voluntad es perfecta. Y debemos de confiar en Él. Si no obedecemos a Dios es porque no confiamos en Él. Debemos confiar en Él, en todo, aunque haya cosas que no entendamos. Confiar, eso es fe. Sin embargo, el creer a los falsos que profetizan paz cuando no hay paz, trae la desdicha de ponerse en contra de Dios y por tanto pagar las consecuencias. Al final se trata de fe, estamos hablando. Si crees a Dios o crees al que dice lo que te gusta.
te dice lo bonito, te llena el oído, ¿no? ¿Cómo se suele decir? Dios no te llena el oído. Dios te va a decir la verdad. Dios no te va a llenar el oído. Porque te conviene oír la verdad. ¿Por qué llevamos a los perritos atados? Para protegerlos de que los pille un coche. Esto no lo tengo apuntado, se me acaba de ocurrir, pero un ejemplo un poquito tonto, pero sirve, ¿no? Nosotros somos los dueños del perrito y los amamos, ¿verdad? Y los llevamos atados por la calle para protegerlos, realmente, para que no los pille un coche. Pues el Señor nos ata con sus cuerdas de amor y nos protege. Y debemos confiar en Él. Al igual que en el tiempo de Jeremías con Babilonia, el pueblo de Dios sufría, estaba sometido, hoy también el pueblo de Dios sufre. Vemos cómo la sociedad está cada vez más corrompida, hermano. Lo vemos en todas partes. Cada vez menos moralidad. Y además, cuanta menos moralidad se tenga, más éxito se tiene. Lo vemos el Dios de este siglo, dice la palabra que es el diablo. Y el diablo, todas esas cosas las usa para desviar a todo el que pueda, ¿verdad? De Dios. Vivimos en un mundo lleno de pecado, que vive en contra de Dios, eso está claro. Donde poco a poco quieren imponer sus ideologías diabólicas y hacer desaparecer todo lo que tenga que ver con Dios. Con su ley, con sus mandamientos, con el evangelio, todo lo quieren hacer desaparecer. Pero hermanos, nosotros confiamos en Dios. Nosotros sabemos que aunque parezca que la iglesia de Cristo está menguando, es todo lo contrario. Cada vez es más numerosa. Nadie durante toda la historia ha podido con la iglesia y todos lo han intentado. Pero las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia del Señor. Cuando los hermanos de José lo vendieron a los egipcios y este fue como esclavo, todo parecía difícil. Tenemos un ejemplo en la Biblia de esto que hablamos. Más difícil se puso cuando fue encarcelado, por un falso testimonio además. Pero fue encarcelado. Pero al final, después de años, entendieron por qué Dios había permitido tanta calamidad. Para que José, desde Egipto, ejerciera una política económica perfecta en tiempos de hambruna, guiado por Dios, por supuesto. Que reveló 7 años antes esta crisis a José. Si no es por Dios, no era por la sabiduría de José. No estamos engrandeciendo a José, estamos engrandeciendo al Dios de José. Y así, cuando estaba la crisis, atrajeron a su padre, Dios atrajo a su padre y a su hermano, por medio de José, a reunirse con él en Egipto cuando tuvieron que ir a comprar alimentos, porque había hambruna. Y solo había alimentos en Egipto, donde gobernaba José. José pasó aflicciones, pasó calamidades, pero Dios siempre estuvo con él. Siempre le guió, siempre le usó como instrumento para sus propósitos perfectos. Y he mencionado esta historia para que nos animemos a confiar siempre en el Señor. Animémonos, hermanos, a confiar en el Señor. Aún en situaciones que parezcan contrarias, Él está con nosotros y Él sabe lo que hace. Vamos a confiar en Él. Él es soberano. Él todo lo tiene en la palma de su mano. Todo lo controla. Nosotros debemos confiar en Él. Pero las consecuencias de los falsos profetas no son solo para los que los creen. También ellos pagarán. En este caso, que estamos viendo hoy, Dios lo mató en ese mismo año. Ananías, el falso profeta. Y además le avisó. Algo que serviría también para que muchos de los que habían creído a este impostor abrieran los ojos a la verdad. Le avisó y otros vieron que se cumplió la muerte de Ananías. Dios lo usaría, me imagino, para que muchas almas fueran al camino de Dios, a la verdad. Lo vemos, versículos 16 y 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra y morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Así que, hermanos, creamos a los verdaderos profetas, a los que hablan de parte de Dios y conforme a la palabra de Dios. Desechemos a todo aquel que nos diga Dios me ha dicho, si no tiene capítulo y versículo. Desechémoslo. Pidamos a Dios discernimiento para diferenciar a los falsos de los verdaderos. Lo que nos lleva al segundo encabezado,
los verdaderos profetas. Ahora vamos a hablar de los buenos, los verdaderos profetas. Y vamos a ver también tres verdades sobre los verdaderos profetas. Hemos visto tres verdades de los falsos y ahora tres verdades de los verdaderos profetas. La primera verdad dice que solo hablan de parte de Dios y cuando Dios les manda hablar. Solo hablan de parte de Dios y cuando Dios les manda hablar. Jeremías llevaba tiempo anunciando la palabra de Dios que mandaba que el pueblo judío se sometiera a Babilonia. Pero cuando el falso profeta, Ananías, habló mentira, no le contestó automáticamente, si os fijáis, hermano. No le corrigió en el momento ni le refutó. A pesar de ser el mensaje diametralmente opuesto el que Dios venía dando a Jeremías. Pero no le contestó en el momento. Jeremías era humilde, era un hombre humilde. Él pensaba, quizá Dios me venía hablando a mí algo, ha cambiado de parecer y ha hablado otro mensaje a otra persona, puede haber levantado a otro profeta. Tened en cuenta que no estaba la palabra de Dios escrita todavía. Dios estaba revelando progresivamente. Entonces él podía pensar que, bueno, a mí me ha hablado una cosa, pero a lo mejor ahora Dios le ha hablado a este hombre otra cosa. Por esto, la reacción de Jeremías fue darle un amén. Dice amén. Aunque le advirtió que su mensaje era totalmente opuesto a lo que Dios venía hablando anteriormente a él y a otros profetas verdaderos. Amén, hermano. Ojalá sea así, Dios te oiga. Ojalá sea verdad lo que tú dices, pero que sepas que todas las profecías anteriores eran lo contrario a esto. Lo vemos en los versículos 6 al 9. Dice, y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y a los oídos del pueblo. Vemos que, como hemos dicho antes, él le habla también delante del pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra y aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. En el Antiguo Testamento, como hemos dicho anteriormente, no estaba la Biblia terminada. Como acabamos de decir, los profetas no sabían lo que Dios iba a hablar y cuándo lo iba a hablar. Nosotros ahora tenemos la Biblia completa y examinamos todas las cosas, o deberíamos de examinar todas las cosas a la luz de ella. Por esto Jeremías no habla de parte de Dios hasta que Dios le habla. Como decimos, no saltó automáticamente por medio de su corazón. Él no dijo nada, le dijo amén. Como decimos, Jeremías después de la profetada de Ananías le da el amén, le da el aviso y vemos en el versículo 10 que Ananías confirma su profecía después. Después de que le avisa Jeremías, él confirma su profecía quebrando el yugo del cuello de Jeremías. Y dice, así Dios va a romper el yugo de Nabucodonosor, del cuello de todas las naciones. Después Jeremías, ¿qué hace? Se calló y se fue. Cerró su boca, se dio media vuelta y se fue. Pero entonces es cuando Dios le habló a Jeremías. Como vemos, dice, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Ahora es cuando Jeremías va a hablar a Ananías de parte de Dios. Cuando Dios se lo ha mandado. Ni antes ni después. Y eso es lo que hacen los verdaderos profetas. Ahora Jeremías, Dios le va a decir lo que Dios le ha mandado, no le va a decir más, no le va a decir menos, lo que nos lleva a la siguiente verdad que vemos en este texto, la siguiente verdad de los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas profetizan verdad, no quitan ni añaden nada al mensaje de Dios. Los verdaderos profetas profetizan verdad, no quitan ni añaden nada al mensaje de Dios.
Además de los versículos que acabamos de leer, donde Jeremías le dice que su mensaje es falso a Ananías y que las naciones van a estar sujetas a Nabucodonosor, Jeremías le dice a Ananías de parte de Dios la consecuencia que tendrá su falsa profecía. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo te quito sobre la faz de la tierra, como hemos leído antes. Jeremías no se calla nada, pero imaginaos, debe ser difícil decirle a una persona, sabiendo que es verdad, por mucho que fuera un falso maestro, decirle, mira, que Dios me ha dicho que por mentiroso vas a morir este año, ¿vale? Venga, hasta luego. Yo supongo que eso debe ser bastante duro, decirle que por mentiroso Dios me ha dicho que vas a morir, Ananías, por falso profeta. Aún así lo dijo, que lo dijo. Jeremías tenía que hablar todo el consejo de Dios. No solo lo bonito, no solo lo agradable, no solo lo que le gusta, todo el consejo de Dios. Igual en la actualidad. Desgraciadamente, hay pastores y predicadores que solo predican de las partes de la Biblia agradables, o las que a ellos más les gustan. No hablan del pecado, no hablan del infierno, no hablan de la muerte, porque dicen que es desagradable. Que la gente viene a la iglesia a pasar un rato agradable. Hay pastores que dicen eso, hermano. Bueno, pastores. Que predican, ¿vale? Los falsos maestros de hoy. Pero lo cierto es que los verdaderos maestros, los verdaderos profetas de hoy, deben predicar todo el consejo de Dios, tal y como Dios lo ha dado. Todo el consejo de Dios, tal y como Dios lo ha dado. Lo agradable y lo desagradable, las promesas y las advertencias, el perdón y el juicio, la misericordia y la justicia, el glorioso destino del creyente y el terrible sufrimiento del infierno que espera al que no cree en y a Jesucristo en todo. Hay que predicarlo todo. Y gracias al Señor que hay muchos buenos y fieles y verdaderos maestros que así lo hacen. Esto es lo que hace tan importante la predicación expositiva que practicamos aquí en esta iglesia. La predicación expositiva es ni más ni menos que coger un pasaje de la Biblia y exponer y predicar de la forma más clara y sencilla posible todo lo que en él está escrito y aplicarlo a nuestra vida hoy. Eso es la predicación expositiva, lo que estamos haciendo hoy, coger un texto y aplicarlo y sobre todo pedirle al Señor que nos lo aplique a nuestro corazón. Es exponer lo que Dios dice, ni más ni menos, tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque Dios ejecuta su poder a través de su palabra. Por eso nosotros tenemos que decir lo que Dios dice, ni más ni menos. Dios ejecuta su poder a través de su palabra. ¿Quiénes somos nosotros para añadir o quitar algo de la palabra de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso somos más sabios que Él, o más listos, o más inteligentes? ¿Quiénes somos? Por supuesto que no. Por eso, los verdaderos profetas, los verdaderos maestros, que no se salen de lo que Dios ha dicho, ni lo manipulan a su antojo, que es otra cosa que hacen los falsos maestros, coger un versículo, sacarlo de contexto y utilizarlo para predicar lo que ellos de su propio corazón pecaminoso quieren enseñar. Entonces usan la palabra de Dios para predicar lo que en su corazón pecaminoso está. Es tremendo el pecado, ¿verdad? Que uno se pone a pensarlo aquí mismo y es tremendo. Pero la palabra de Dios es la que tiene poder. Ese es el mensaje que salva, es el mensaje que transforma vidas. La palabra de Dios, que trae luz en medio de las tinieblas, que abre los ojos de los ciegos espirituales. La palabra de Dios, que da vida a los muertos. La palabra de Dios, no la nuestra, la de Dios. La de Dios. Y esto nos lleva a la tercera reflexión sobre los verdaderos profetas. Pero bueno, vamos a recapitular un poquito de lo que hemos visto, para hacer memoria más que nada, porque yo tengo una memoria malísima, desde luego, el que me conoce lo sabe. En primer lugar, en el primer punto, hemos estado hablando de los falsos profetas y hemos visto tres verdades de los falsos profetas.
que no son enviados ni llamados por Dios, que profetizan mentiras que la gente quiere oír y que provocan consecuencias terribles a los que los escuchan y a ellos mismos. Y ahora en el segundo encabezado donde estamos, hemos visto dos verdades. Los verdaderos profetas solo hablan de parte de Dios y cuando Dios les manda hablar. Y los verdaderos profetas profetizan verdad, no quitan ni añaden nada al mensaje de Dios. Y ahora vamos a ver una tercera reflexión sobre los verdaderos profetas. La tercera reflexión, que es que la persona que los escucha es conducida por el camino correcto, aunque parezca camino de muerte. La persona que los escucha es conducida por el camino correcto, aunque parezca camino de muerte. Antes de la falsa profecía de Ananías, Dios habló por medio de Jeremías lo siguiente: y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Ya lo hemos leído antes, hay que repetir las cosas para que se nos queden. Dios estaba mandando a su pueblo, al pueblo escogido de Dios, al pueblo bendecido por Jehová, a la niña de los ojos de Dios, que se sometieran a servidumbre bajo el poder del tirano más idólatra y cruel que existía. ¿Cómo va a ser eso? Dios estaba mandando a su pueblo escogido, al pueblo que amaba, al pueblo bendecido por Jehová, a la niña de sus ojos, a que se sometieran a servidumbre bajo el poder del tirano más idólatra y cruel que existía. Podemos reírnos de Hitler. Nabucodonosor era 27.000 veces Hitler. Pero el Señor manda a su pueblo someterse a él. No es lógico, ¿no? No tiene sentido. Para nosotros no, pero para Dios sí. Porque sus propósitos son perfectos y Él lo tiene todo planeado. Él tiene un bosquejo en su cabeza, permitidme la pequeña ilustración, y lo tiene todo perfecto. Debemos comprender que no debía ser fácil asumir que Dios mandara esto para el pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando ellos estaban acostumbrados a que Dios venciera a los enemigos de Israel en las batallas. Las batallas cuando Dios vencía a los enemigos que se enfrentaban a David, Dios los vencía, ¿verdad? Ya, bueno, desde el Éxodo, ¿verdad? Pero tanto ellos entonces como nosotros ahora debemos entender que los propósitos de Dios están por encima de nuestra comprensión. Los propósitos de Dios están por encima de nuestra comprensión. Repetimos, se trata de confianza y fe, no de comprender. Si Dios lo dice, lo hacemos, aunque no lo entendamos. Yo hay muchas cosas que yo en mi corazón pecaminoso no entiendo de Dios. Digo, ¿esto por qué Dios lo manda así y no lo manda así? No sería... Pero me abstengo de pensar más y digo, si Dios lo ha dicho, amén. Y es así. Y así es, y punto. Así que debemos entender que los propósitos de Dios están por encima de nuestro entendimiento y nosotros debemos obedecer su palabra y punto. De sostenerse. Él nos ama, aunque en algún momento nos parezca que nos lleva algo malo, o que vamos a sufrir, que parece camino de muerte, como le pasó a los judíos en esta época, ¿verdad? Que Dios mandaba someterse a Nabucodonosor, pero realmente es camino de vida y paz, porque es el camino coherente al plan de Dios, que es un plan perfecto. Entonces, el plan de Dios, aunque nos parezca de mentira, aunque nos parezca de muerte, no es de mentira, es de verdad. Y es un camino que nos lleva a la paz y a la vida. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice Proverbios 14:12. Y otro proverbio dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. El mensajero fiel acarrea salud. Cuando escuchamos al mensajero fiel, al maestro verdadero de la palabra, nos conduce por el camino de vida, nos acarrea salud espiritual, porque no habla por su cuenta, sino basado en la palabra de Dios. Pero el mal mensajero, el falso profeta, el falso maestro, como hemos visto antes, y como dice el proverbio que hemos leído, acarrea desgracia.
acarrea desgracia. Es muy importante, hermanos, que examinemos los mensajes que se predican desde los púlpitos a la luz de la Biblia, incluidos los de este púlpito, el primero, como hemos dicho antes, ya que somos pecadores y nos podemos equivocar. Nosotros intentamos ser fieles a la palabra, pero todo el mundo se equivoca, estamos en este cuerpo de pecado y podemos decir algo muchas veces que hemos entendido mal, y siempre es bueno que haya un hermano o una hermana que diga, mira, hermano, has dicho esto y yo esto siempre con amor, ¿no? Y para hacer volver aquí. A ver, los pastores, los predicadores no son más espirituales que otro hermano. Sí es verdad que se dedican más al estudio de la palabra, pero se pueden equivocar igual, también en la predicación o en el entendimiento de algo. Por eso es muy importante que en esta iglesia, hermanos y hermanas, que todo lo pasemos por el filtro de la palabra. Todo lo que aquí se predique, esté quien esté, lo pasemos por el filtro de la palabra. Para no solo, esperemos que aquí no venga nunca ningún falso maestro, ¿no? Ni ningún falso profeta, pero dentro de que somos verdaderos y fieles, intentamos ser fieles, saber si nos hemos equivocado, si no nos hemos equivocado. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, su palabra es perfecta. Su mensaje es camino de vida, aunque en alguna ocasión, como en el pasaje de hoy, parezca que no, parezca que es de muerte. Y esto es porque el propósito de Dios es más grande que nuestro entendimiento, y Dios daba su palabra a los verdaderos profetas para conducir a su pueblo, para llamar al impío al arrepentimiento. En conclusión, el verdadero mensaje de Dios es para salvación. Lo daba a los verdaderos profetas del Antiguo Testamento apuntando al verdadero profeta, que es el que nos trae salvación. Y esto es lo que nos lleva al último punto del sermón. El verdadero, con mayúsculas, profeta. El verdadero profeta. Y aquí solo hay una característica que vamos a estar viendo. El verdadero profeta, punto número 3, y la idea es que los antiguos profetas verdaderos y sus profecías apuntaban al verdadero profeta, nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero profeta. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Después de la caída de Adán y Eva, Dios habla a la serpiente, que es el diablo, y hace esta promesa. ¿Quién es esa simiente que heriría en la cabeza a la serpiente? Nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Él es esa simiente. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De nuevo, vemos profecía cumplida apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 7:14, por tanto, el Señor os dará señal. He aquí la que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, otra profecía cumplida a nuestro Señor. Isaías 53, del 1 al 2. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. ¿Qué vamos a decir del capítulo 53 de Isaías? ¿Verdad? Llamado por muchos el Evangelio del Antiguo Testamento, por lo claramente que describe la muerte vicaria de Cristo, cientos de años antes de que ocurriera. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Impresionante. Aquí el profeta Zacarías anunció de parte del Señor cómo entraría nuestro Señor en Jerusalén, humilde, encima de un asno, con todo lujo de detalles. Estamos hablando cientos de años antes de que ocurriera. Y estas son solamente unas poquitas pinceladas de las más de 300 profecías del Antiguo Testamento que hablan de y se cumplen en Jesús. Más de 300.
El cumplimiento de todas estas profecías es uno de los motivos que nos llevan a saber que la Biblia es la palabra de Dios, que está inspirada por el Espíritu Santo. Es evidente, es evidente. El mismo Señor Jesús, cuando entró a la sinagoga y le invitaron a leer la palabra, si os acordáis, leyó lo siguiente, en Isaías 61, 1-2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso leyó el Señor. Qué casualidad, ¿verdad?, que venía ese pasaje justo cuando le invitaron a él a leer. Porque eso no lo elegía el que leía. Eso cada uno le invitaban a leer en las sinagogas y cada uno leía lo que le tocaba. No escogía, el que leía no escogía el texto que quería leer. Y después de leer el Señor esta porción, cuando todos los ojos estaban fijados en él, les dijo claramente, hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. Vale, pero aquí estamos viendo que Jesús es el objeto de las profecías, ¿no? ¿Aquí qué? Tú has dicho que es el verdadero profeta, no estás hablando de que es el objeto de las profecías, que profetizaban sobre él, ¿verdad? Entonces, ¿a qué te refieres que Jesús es el verdadero profeta? Bueno, porque Jesús es todo. Jesús es la profecía, Jesús es el profeta por excelencia, que vino anunciando el Evangelio y predicando el arrepentimiento. Él estuvo predicando. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice Juan 1:1. Jesús es la misma palabra, es la misma profecía encarnada. Se encarnó y habitó entre nosotros. La misma palabra exhalada de Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso es lo único que hizo Dios para crear la luz, decirlo, declararlo con su boca. Esta palabra que dijo Dios y creó la luz es la misma que se encarnó en nuestro Señor Jesucristo y crea la luz en los corazones de los hombres. Esa misma palabra. Jesús le dijo a Lázaro, ya muerto, hacía más de 4 días, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Espera un ratito, que es que estoy aquí. Lázaro resucitó y salió del sepulcro. Como vemos, Jesús tenía la autoridad de Dios, porque era Dios. Claro, pero también, como hombre, era el profeta de los profetas. Era el verdadero profeta. Absolutamente todo lo que salía de la boca de Jesús era de parte de Dios. En Juan 14:10 nos dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él, Jesús, es el profeta definitivo, en el sentido de que Él es la misma palabra de Dios. Él es la profecía y la palabra. Vemos que Jesús se refirió a sí mismo como profeta en Marcos 6:8, cuando les dijo a los discípulos, porque sus propios familiares no le creían, y dice, no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Él se refirió a sí mismo como profeta. Y en Hechos 3:22, Pedro, predicando en el pórtico de Salomón, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Recordando las palabras de Moisés en Deuteronomio 18. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Mencionando a Moisés también en Deuteronomio 18. Así es, Cristo es el mensajero y Cristo es el mensaje. Pero no solo esto, Él es el mensaje porque Él hizo la obra del mensaje que profetizaba y ahora nosotros predicamos. El glorioso evangelio de la cruz de Cristo. Él es el mensaje y Él es el que vivió el mensaje. ¿Vale? Porque Él primero lo profetizó.
pero a la vez vivió una vida perfecta y sin pecado. Y habiendo sido tentado en todo como nosotros, no pecó en nada. Para que ahora solo por gracia y solo por medio de la fe, los que pecamos seamos perdonados al creer este mensaje, reconozcamos nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, puesto que todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios y solo Cristo puede salvarnos. Y ahora le adoramos como lo que Él es, Dios Todopoderoso. Él hizo la obra. Él predijo la obra, Él profetizó la obra y Él la hizo, Él la vivió. Y hermanos, muchas veces se dice por ahí, hay que vivir el Evangelio, eso está mal dicho. El Evangelio lo vivió Jesucristo, no lo puede vivir nadie más. Nosotros tenemos que vivir sobre la palabra de Dios, no vivir el Evangelio. El Evangelio se predica, no se vive. El Evangelio es el mensaje que acabamos de escuchar, que estamos escuchando. El Señor se hizo carne y vivió una vida perfecta en nuestro lugar, porque nosotros somos pecadores, y todo aquel que en Él cree, y murió en la cruz para pagar nuestra deuda por nuestro pecado. Y luego resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio, eso lo vivió Él. Nosotros no vamos a vivir el Evangelio, nosotros predicamos el Evangelio y vivimos según su palabra. O intentamos vivir según su palabra lo más que podemos. Así que Dios nos salvó por su amor, pero Dios es justo. Dios es justo, además de misericordioso. Él nos proporcionó el camino de la salvación por gracia y misericordia, sin ningún mérito por nuestra parte. Pero Dios dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Nuestros pecados no fueron borrados gratuitamente. Nosotros adquirimos la salvación gratuitamente, solo por fe, pero costó un precio altísimo, el precio de la vida del perfecto, amoroso, glorioso Hijo de Dios encarnado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en una cruz, una muerte horrible, torturado, sufriendo, para librarnos, para pagar nuestra deuda de los que todos en Él creemos, todos los que en Él creemos. Solo en Él hay salvación, solo en Cristo. Si acudimos a Él en arrepentimiento y fe, podemos ser salvos de la ira de Dios. Porque los sufrimientos físicos no fueron los peores, hermanos. Todo ese sufrimiento que fue terrible no fue lo peor. Lo que pasó en esa cruz, cuando había sufrido todas las torturas, cuando había derramado toda su sangre, eso no fue lo peor, vino lo peor después. Cuando Cristo recibió la ira de Dios. Cristo recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Él pagó en nuestro lugar. Pagó nuestra deuda para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A partir de ahí, nosotros, los que creemos en este glorioso intercambio, somos reconocidos por Dios como justos y santos, pero no por nuestra justicia ni nuestra santidad, evidentemente, sino por la de Cristo imputada en nosotros. Solo por la fe, solo por gracia, solo por misericordia de Dios. Así que si alguien todavía no ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día, hoy es el momento. Mañana a lo mejor es tarde. Amén. Vamos a orar.